Capítulo 18. Las obras de Platón. Su autenticidad. En general, puede decirse que poseemos todo el corpus de las obras de Platón. Como observa Taylor, no se halla, en ninguno de los escritores antiguos posteriores, referencia alguna a obra de Platón que no poseamos ya. 305. Cabe, pues, suponer que han llegado hasta nosotros todos los diálogos de Platón que se publicaron. Lo que no poseemos es, como decíamos en páginas anteriores, un repertorio de las lecciones que dio en la academia, aunque tenemos las referencias, más o menos oscuras, que a ellas hace Aristóteles, y esta falta sería tanto más de lamentar si estuvieran en lo cierto quienes ven los diálogos como obras de divulgación dirigidas a gentes cultas pero no especializadas en filosofía, en contraposición con las lecciones dadas a quienes se dedicaban más por entero a los estudios filosóficos. Se ha supuesto que Platón disertaba sin necesidad de apuntes escritos. Fuese así o no, lo cierto es que no ha llegado hasta nosotros el texto de ninguna de las conferencias dadas por Platón en la academia. Mas, de todos modos, no nos asiste ningún derecho para establecer una distinción rigurosa entre las doctrinas de los diálogos y las sustentadas por su autor dentro del recinto académico. A fin de cuentas, no todos los diálogos admiten el calificativo de obras de divulgación y especialmente algunos contienen bastantes indicios de que Platón procuró exponer en ellos con toda claridad sus opiniones. Pero decir que lo más probable es que poseamos todos los diálogos de Platón no es lo mismo que decir que todos los diálogos que a nombre de Platón han llegado hasta nosotros sean, en realidad, obras de Platón. Hay que separar los diálogos auténticos de los espurios. Los más antiguos manuscritos platónicos son los de una recolección de sus obras atribuida a Trasilo y su fecha se ha de poner hacia los comienzos de la era cristiana. En todo caso, esta recolección, dispuesta en tetralogías, se basó, al parecer, en otra que hizo en trilogías. Aristófanes de Bizancio en el siglo III a.J.C. Según parece, pues, los 36 diálogos, contando como uno de ellos las cartas, eran admitidos en general por los eruditos de aquellos tiempos como auténticas obras de Platón. El problema puede reducirse, por tanto, a esta pregunta: ¿son genuinos los 36 diálogos, o hay algunos espurios? Y, en este segundo caso, ¿cuáles son los de atribución dudosa? Ya en la antigüedad se formularon sospechas respecto a algunos de los diálogos. Así, sabemos por Ateneo, que floreció calle 228 a.J.C., que no faltaban quienes atribuyesen el Alcibíades II a Genofonte. Parece también que Proclo no solo rechazaba como inauténticos el Epínomis y las cartas, sino que llegaba a negar la autenticidad de Leyes y del República. Como era de esperar, las investigaciones sobre los diálogos dudosos se llevaron mucho más adelante en el siglo XIX, especialmente en Alemania, donde se distinguieron entre todos los investigadores Weberbeck y Scharschmidt. Si se incluyen como aceptables los ataques de todos los críticos antiguos y modernos, resulta que, de los 36 diálogos que figuran en las tetralogías de Trasilo, solamente 5 se han visto libres de todo reproche. 306. Sin embargo, la crítica actual es más conservadora y existe un acuerdo general respecto a la autenticidad de todos los diálogos importantes, así como en cuanto al carácter dudoso de algunos de los diálogos menos importantes, mientras que sigue siendo materia de discusión la autenticidad de unos pocos diálogos. Los resultados de las investigaciones críticas se pueden resumir del siguiente modo. 1. Los diálogos que generalmente se rechazan son el Alcibíades II, el Hiparco, el de los amantes o rivales, el Teages, el Clitofón y el Minos. Todos los de este grupo, excepto el Alcibíades II, son, probablemente, obra de contemporáneos, del siglo IV, y no falsificaciones deliberadas, sino sencillamente obras más superficiales aunque de las mismas características que los diálogos platónicos.
Y hasta cierto punto podemos tomarlos como fuente que contribuye en algo a nuestro conocimiento de la concepción que de Sócrates se tenía ordinariamente en el siglo IV. El Alcibíades II es, con probabilidad, obra posterior. 2. Discútese la autenticidad de los 6 diálogos siguientes, Alcibíades y Ión, Menexeno, Hipias Mayor, Epínomis y Cartas. Piensa Taylor que el Alcibíades y es obra de un discípulo inmediato de Platón, 307, y Praechter cree también que probablemente no es obra auténtica del maestro, 308. Praechter considera que el Ión es original, y Taylor observa que es razonablemente aceptable el considerarlo como original, a menos que se descubran buenas razones para rechazarlo, 309. El Menexeno lo tiene claramente Aristóteles por platónico de origen, y la crítica moderna se inclina a aceptarlo así, 310. Al Hipias Mayor lo más probable es que haya de considerársele como obra genuina de Platón, pues parece que se alude a este diálogo, aunque no por su título, en un pasaje de los Tópicos de Aristóteles, 311. En cuanto al Epínomis, aunque Jagger se lo atribuye a Filipo de Opunte, 312, Praechter y Taylor lo estiman obra de Platón. Las cartas sexta, séptima y octava son generalmente aceptadas como auténticas y Taylor juzga que la aceptación de estas obliga a aceptar lógicamente todas las restantes, excepto la primera y quizá la segunda. Verdad es que no resultaría nada grato tener que renunciar a las cartas, pues tan valiosos informes nos proporcionan para trazar la biografía de Platón, pero debemos cuidar de que este deseo naturalísimo de utilizarlas no nos influya indebidamente. 313. 3. La autenticidad de los restantes diálogos parece del todo aceptable. Así que el resultado que da la crítica viene a ser que, de los 36 diálogos de las tetralogías, 6 son en general rechazados, otros 6 se pueden aceptar, salvo prueba en contrario, aparte, probablemente, del Alcibíades y, ciertamente, de la Carta Primera, y 24 son, en consecuencia, obra con seguridad auténtica de Platón. Tenemos, pues, un conjunto muy considerable de obras en las que basar nuestra concepción del pensamiento de Platón. Cronología de las obras. 1. Importancia de determinar la cronología de las obras. Evidentemente, tratándose de cualquier pensador es importante ver cómo se desarrolló su pensamiento, cómo fue cambiando, si es que cambió, y en qué consistieron sus modificaciones a lo largo del tiempo, qué ideas nuevas se produjeron en su mente. La ilustración habitual a este respecto es la de las obras de Kant. Poco exacto sería nuestro conocimiento de este filósofo si pensáramos que sus críticas fueron fruto de su juventud y que más tarde, con la madurez, volvió a una posición dogmática. Podríamos citar también el ejemplo de Schelling. Elaboró varias filosofías durante su vida, y para comprender su pensamiento es sumamente conveniente saber que empezó partiendo del mismo punto de Fichte y que sus devaneos teosóficos son cosa de sus últimos años. 2. Métodos para determinar la cronología de las obras, 314. Primero, el criterio que ha resultado más útil en la determinación de la cronología de las obras de Platón es el del lenguaje. El argumento basado en el lenguaje es el más seguro de todos, efectivamente, mientras las diferencias del contenido se pueden atribuir a la elección consciente y a los propósitos del autor, en cambio, los giros del estilo lingüístico son en gran parte inconscientes. De esta manera, Dittenberger refiere el frecuente uso de y el empleo cada vez más habitual de y, como fórmulas convencionales, a la primera estancia de Platón en Sicilia. Las leyes pertenecen sin duda a la vejez de Platón, 315, mientras que la República es obra de un periodo anterior. Pues bien, no solo decrece notoriamente en las leyes el vigor dramático, sino que se encuentran además modalidades lingüísticas que habían sido introducidas por Isócrates en la prosa ática y que no aparecen en la República.
Estos detalles nos sirven para establecer un orden cronológico de los escritos intermedios, según su estilo se aproxime más o menos al de los últimos escritos. Pero, aunque se ha demostrado que el atenerse al criterio estilístico es el mejor método para fijar la cronología de los diálogos, no se debe menospreciar, naturalmente, el recurso a otros criterios, que pueden ayudar muchas veces hasta a decidir la cuestión en litigio, sobre todo cuando los datos lingüísticos son poco claros o, inclusive, contradictorios. Segundo, un criterio obvio para determinar el orden de los diálogos es el que proporciona el testimonio directo de los autores antiguos, aunque de esta fuente no se consigue tanto como quizá pudiera esperarse. Así, la afirmación de Aristóteles según la cual las leyes fueron escritas después de la República es un valioso elemento informativo, mientras que resulta inaceptable el aserto de Diógenes Laercio de que el más antiguo de todos los diálogos platónicos es el Fedro. Tal aserto corre a cuenta del propio Diógenes, pero está claro que se basa para enunciarlo en el contenido. La primera parte del diálogo trata del amor y en lo poético del estilo, 316. A nosotros el hecho de que Platón trate del amor no nos sirve como argumento para concluir que el diálogo haya de ser obra de juventud, y tampoco es concluyente el empleo del estilo poético y del mito. Como advierte Taylor, erraríamos mucho si del elevado tono poético y de los vuelos, míticos, de la segunda parte del Fausto dedujésemos que Goethe escribió esta segunda parte antes que la primera. 317. Caso parecido es el de Schelling, cuyos vuelos teosóficos, como ya hemos dicho, tuvieron lugar en su edad avanzada. Tercero, en cuanto a las referencias que en los diálogos se hallan a personas y acontecimientos históricos, no son muchas y en ningún caso nos dan a conocer más que un terminus post quem. Por ejemplo, si hubiere referencias a la muerte de Sócrates, como sucede en el Fedón, indudablemente el diálogo tendrá que haber sido compuesto después de aquella muerte, pero esto no nos dice cuánto tiempo después. Sin embargo, los críticos se han ayudado algo de este criterio. Han deducido, por ejemplo, gracias a él, que el Menón fue escrito probablemente cuando aún estaba fresco en la memoria del pueblo el incidente de la corrupción del tebano Ismínies, 318. Asimismo, dado que el Gorgias contiene la réplica a un discurso de Polícrates contra Sócrates, 393 a 392, este diálogo se escribiría casi seguramente entre 393 y 389, o sea, antes del primer viaje a Sicilia. Cabe suponer, lisa y llanamente, que la edad atribuida a Sócrates en los diálogos sea una indicación de la época en que se compusieron, pero querer aplicar este criterio como regla universal es llevar demasiado lejos las cosas. Por ejemplo, un novelista puede muy bien introducir a su héroe detective presentándole desde la primera novela como un hombre ya maduro y como oficial de policía ya experimentado, y después, en otra novela posterior, contar el primer asunto que ocupó a su personaje. Es más, aunque no deje de haber razones para suponer que los diálogos que tratan del destino personal de Sócrates fueron compuestos no mucho después de su muerte, sería palmariamente anticientífico el dar por averiguado que los diálogos que versan sobre los últimos años de la vida de Sócrates, por ejemplo, el Fedón y la Apología fueron todos publicados al mismo tiempo. Cuarto, las referencias de un diálogo a otro serían de obvia utilidad para establecer el orden de su composición, puesto que el diálogo que se refiere a otro diálogo tiene que haber sido escrito después que aquel al que se refiere, pero no resulta siempre fácil decidir si las referencias aparentes a otros diálogos son en realidad tales referencias. Hay, con todo, algunos casos en los que la alusión es clara, por ejemplo, la referencia a la República que aparece en el Taimeo, 319. De igual modo, el político es, evidentemente, continuación del sofista y, por lo tanto, debe de haber sido compuesto más tarde que aquel, 320. Quinto,
Quinto, en lo tocante al contenido real del diálogo, hemos de proceder con la mayor prudencia para usarlo como criterio clasificatorio. Supongamos, por ejemplo, que una doctrina filosófica se haya resumida en una breve sentencia del diálogo X, mientras que en el diálogo Y está tratada por extenso. Un crítico acaso diga, no hay duda, en el diálogo X tenemos un esbozo preliminar y en el diálogo Y se desarrolla ya el tema extensamente. Mas, ¿no podría ser que en el diálogo X se hiciera un resumen de lo ya tratado con anterioridad por extenso en el diálogo Y? Un autor, 321, ha sostenido que el examen negativo y crítico de los problemas precede a su exposición positiva y constructiva. Si nos atuviésemos a este criterio, resultaría que el teeteto, el sofista, el político y el Parménides deberían preceder al Fedón y al República, pero la investigación ha patentizado que no puede ser así. Sin embargo, decir que el criterio del contenido ha de emplearse con mucha cautela no es negar su utilidad. Por ejemplo, la actitud de Platón respecto a la doctrina de las ideas sugiere que el teeteto, el Parménides, el sofista, el político, el filebo y el taimeo pertenecen todos ellos a un mismo grupo, y la conexión del Parménides, el sofista y el político con la dialéctica eleática permite conjeturar que estos diálogos se hallan especialmente relacionados entre sí. Sexto, las diferencias en la construcción artística de los diálogos pueden ayudar también a determinar sus relaciones en cuanto al orden de su composición. Así, en algunos de ellos, los detalles de ambientación y las caracterizaciones de los interlocutores están trabajados con gran cuidado, hay alusiones humorísticas y divertidas, digresiones muy espontáneas y otras cosas por el estilo. A este grupo de diálogos pertenece el banquete. En cambio, en otros diálogos, el aspecto artístico se relega a segundo término y la atención del autor se centra manifiestamente toda ella en el contenido filosófico. En los diálogos de este segundo grupo, al que pertenecen el taimeo y las leyes, la forma queda más o menos descuidada, solo el contenido importa. Una conclusión probablemente legítima es la de que los diálogos escritos con más intención artística son anteriores a los otros, puesto que la fuerza artística de Platón fue disminuyendo en sus últimos años y su atención fue cada vez más atraída por la filosofía teorética. Lo cual no quiere decir que el uso del lenguaje poético tenga que ser por necesidad menos frecuente, sino que el vigor de la conciencia artística tiende a disminuir con los años. 3. Difieren los especialistas en su estimación de los resultados obtenidos mediante el empleo de criterios tales como los que acabamos de examinar, pero los siguientes esquemas cronológicos pueden considerarse, en sus líneas principales, como satisfactorios, aunque difícilmente les parecerán aceptables a quienes piensen que Platón no escribió diálogos durante sus primeros años de director de la Academia. Periodo socrático. En este periodo Platón está influido todavía por el determinismo intelectualista de Sócrates. La mayor parte de los diálogos terminan sin llegar a ningún resultado definido. Tal es la característica del socrático, no saber nada. 1. La apología. Defensa de Sócrates en su proceso. 2. Critón. Se describe a Sócrates como el buen ciudadano que, a pesar de lo injusto de su condena, desea dar su vida obedeciendo a las leyes del Estado. Critón y otros sugieren la fuga, y se acude con dinero, pero Sócrates declara que se mantendrá fiel a sus principios. 3. Eutifrón. Sócrates espera su proceso por impiedad. Tema del diálogo, la naturaleza de la piedad. No se llega a ningún resultado definido. 4. Laques. Sobre la valentía. Ningún resultado definido. 5. Ión. Contra los poetas y los rapsodas. 6. Protágoras. La virtud es conocimiento y puede ser enseñada. 7. Cármides. Sobre la templanza. Sin resultado.
8. Lisis. Sobre la amistad. Sin resultado. 9. República. Libro I. Sobre la justicia. La Apología y el Critón debieron de ser escritos, evidentemente, en fecha muy temprana. Es probable que los demás diálogos de este grupo los compusiera Platón antes de un primer viaje a Sicilia, del que regresó hacia 388 a 387. Periodo de transición. Platón está dando con el camino de sus propias opiniones. 10. Gorgias. El político práctico, o los derechos del más fuerte contra el filósofo, o la injusticia cueste lo que cueste. 11. Menón. La virtud es enseñable, correcciones con vistas a la teoría de las ideas. 12. Eutidemo. Contra las falacias de los últimos sofistas. 13. Hipias I. Sobre lo bello. 14. Hipias II. ¿Es mejor hacer el mal voluntariamente o sin querer? 15. Crátilo. Sobre la teoría del lenguaje. 16. Menexeno. Una parodia de la retórica. Los diálogos de este periodo fueron compuestos, probablemente, con anterioridad al primer viaje a Sicilia, aunque Praechter piensa que el Menexeno es posterior al viaje. Periodo de madurez. Platón está ya en posesión de sus propias ideas. Banquete. Toda la belleza terrestre es sólo una sombra de la verdadera belleza, a la cual aspira el alma en virtud del eros. Fedón. Las ideas y la inmortalidad del alma. República. Libros 2x. El Estado. Dualismo metafísico muy acentuado. Fedro. De la naturaleza del amor, posibilidad de la retórica filosófica. Naturaleza tripartita del alma, como en la República. Estos diálogos fueron compuestos, probablemente, entre el primer viaje a Sicilia y el segundo. Obras de la vejez. Teeteto. Quizás su última parte fuese compuesta después del Parménides. El conocimiento no es la percepción sensible o del verdadero juicio. Parménides. Defensa de la teoría de las ideas contra la crítica. Sofista. Nueva consideración de la teoría de las ideas. Político. El verdadero gobernante es el que sabe. El estado legal es un sucedáneo del que sería deseable. Filebo. Relación entre el placer y el bien. Taimeo. La ciencia natural. Aparece el demiurgo. Critias. El estado ideal agrario contrastado con el poderío marítimo imperialista, la Atlántida. Leyes y epínomis. Platón hace una concesión a la vida real, modificando lo utópico de su república. Algunos de estos diálogos tal vez fuesen escritos entre el segundo y el tercer viaje a Sicilia, pero el Taimeo, el Critias, las leyes y el epínomis fueron compuestos, muy probablemente, con posterioridad al tercer viaje. Las cartas séptima y octava debieron de escribirse después de la muerte de Dion, 353. Nota. Platón no publicó nunca un sistema filosófico completo, bien ordenado y acabado. Su pensamiento siguió desarrollándose a medida que iban surgiendo en su espíritu problemas nuevos, dificultades que debían tenerse en cuenta, aspectos de su doctrina que necesitaban mayor insistencia o elaboración, y según consideraba que debía introducir diversas modificaciones. 322. Sería, pues, muy indicado estudiar la génesis del pensamiento de Platón, tratando los diferentes diálogos por orden cronológico, hasta el punto en que éste pueda darse por cierto. Tal es el método adoptado por A. E. Taylor en su notable estudio titulado Platón, el hombre y su obra. Más
En un libro como el presente, semejante tarea no tiene cabida, por lo que he juzgado necesario dividir el estudio del pensamiento de Platón en varios capítulos. No obstante, para evitar, en cuanto sea posible, el peligro de agrupar opiniones pertenecientes a distintas épocas de la vida de Platón, trataré de no perder de vista la génesis gradual de las doctrinas platónicas. En todo caso, si mi exposición de la filosofía de Platón indujera a los lectores a adentrarse en los diálogos mismos del filósofo, me consideraría ampliamente recompensado de mis trabajos. Capítulo 19. La teoría del conocimiento. En ninguno de los diálogos de Platón se hallará una teoría del conocimiento expuesta sistemáticamente.